Señales de tránsito y sus clases. Preventivas. Las señales de tránsito son elementos físicos que le permiten a las personas observar y cumplir las normas de tránsito, también proporcionan a los conductores seguridad en las vías, hacer más ágil el tráfico y prevenir accidentes. Entre los principales objetivos que cumplen las señales de tránsito encontramos las siguientes. Informar sobre las restricciones legales que exigen las direcciones de tránsito de cada país. Guiar a los usuarios cuando transitan por las vías, avisándole qué acciones debe realizar. Prevenir a los usuarios de los peligros que pueden encontrar en la vía. Podemos concluir entonces que las señales de tránsito son mensajes o avisos que guían sobre las acciones que se deben tomar cuando los vehículos están en movimiento y tienen como objetivo prevenir, prohibir e informar a los usuarios de la vía. Existen tres tipos de señales de tránsito, estas se dividen en las señales preventivas. Tienen por objeto advertir al usuario de la vía la existencia de un peligro y la naturaleza de este, curva, camino sinuoso, camino resbaloso, zona escolar. Ciclistas, animales en la vía, cruce de caminos, puente angosto, doble circulación, zona peatonal, zona de derrumbe. El color predominante de fondo es el amarillo. Tienen forma cuadrada y están colgadas diagonalmente. Los bordes son de color negro. Curva peligrosa a la izquierda y a la derecha. Estas señales se emplearán para advertir al conductor la proximidad de una curva peligrosa a la izquierda o a la derecha, en la cual se hace necesario reducir la velocidad del vehículo en un 30% o más. Las características físicas y de visibilidad de la curva conllevan riesgo de accidente. Curva pronunciada a la izquierda y a la derecha. Estas señales se emplearán para advertir al conductor la proximidad de una curva pronunciada a la izquierda o a la derecha, en la cual es necesario reducir la velocidad de operación del vehículo, para realizar la maniobra en forma segura. Curva y contracurva peligrosas. Izquierda, derecha. Derecha, izquierda. Estas señales se emplearán para advertir al conductor la proximidad de una curva peligrosa a la izquierda o a la derecha, seguidas de una contracurva de características similares. Curvas sucesivas primera izquierda y primera derecha. Estas señales se emplearán para advertir al conductor la proximidad a un sector que inicia con una curva izquierda o derecha, y sigue con dos o tres curvas más, sucesivas y de sentido contrario. Curva y contracurva pronunciadas. Izquierda, derecha. Derecha, izquierda. Estas señales se emplearán para advertir al conductor la proximidad a una curva pronunciada a la izquierda o a la derecha, seguidas de una contracurva separada por una entretangencia menor de 150 metros. Intersección de vías. Se empleará esta señal para advertir al conductor la proximidad al cruce de dos vías. Vía lateral izquierda y vía lateral derecha. Estas señales se emplearán para advertir al conductor la proximidad a un empalme o desvío por el lado izquierdo o derecho, de la calzada, en la que hay tránsito en los dos sentidos, formando un ángulo aproximado de 90 grados. Bifurcación en T. Esta señal se empleará para advertir al conductor la proximidad de una bifurcación de vías en forma de T no canalizada, en la cual se puedan efectuar todos los giros y sin que sea necesario que el ángulo que forman las vías sea de 90 grados. Bifurcación en Y. Esta señal se empleará para advertir al conductor la proximidad a una bifurcación de vías en forma de Y, no canalizada, en la cual hay giro a uno y otro lado. Bifurcación izquierda y bifurcación derecha. Estas señales se emplearán para advertir al conductor la proximidad a una bifurcación de la vía por el costado izquierdo o derecho de la misma. Bifurcación escalonada. Izquierda-derecha. Y, derecha-izquierda. Estas señales se emplearán para advertir al conductor la proximidad a dos intersecciones, a uno y otro lado de la vía, siendo primero la intersección por el costado izquierdo o derecho y cuya distancia de escalonamiento es menor a 50 metros en zona urbana y 100 metros en zona rural. Glorieta.
Esta señal se empleará para advertir al conductor la proximidad a una intersección de tipo rotatorio, en la cual la prelación está definida para los vehículos que circulan en la glorieta. Incorporación de tránsito, izquierda y derecha. Estas señales se emplearán para advertir al conductor la proximidad a una intersección oblicua en la cual se presenta una incorporación de tránsito por la izquierda o por la derecha de la vía. Semáforo. Esta señal se empleará para advertir al conductor la proximidad a una intersección regulada por semáforos, donde no es común encontrar este tipo de dispositivos de regulación del tránsito. Superficie rizada. Esta señal se empleará para advertir al conductor la proximidad de irregularidades sucesivas en la superficie de la vía, las cuales pueden causar daños o desplazamientos peligrosos o incontrolables del vehículo. Resalto. Esta señal se empleará para advertir al conductor la proximidad a una protuberancia transversal en la superficie de la vía, que puede causar daños o desplazamientos peligrosos o incontrolables del vehículo. Depresión. Esta señal se empleará para advertir al conductor la proximidad a un hundimiento brusco en la superficie de la vía, que puede causar daños o desplazamientos peligrosos o incontrolables del vehículo. Descenso peligroso. Esta señal se empleará para advertir al conductor la proximidad a un sector de la vía con una pendiente fuerte de descenso que pueda incrementar, hasta condiciones peligrosas, la velocidad del vehículo si no se toman las precauciones necesarias. Reducción simétrica de la calzada. Esta señal se empleará para advertir al conductor la proximidad a una reducción en el ancho de la calzada conservando el mismo eje. Esta reducción puede ser del número de carriles o simplemente de las dimensiones de la calzada. Prevención de pare. Esta señal se empleará para advertir al conductor, en forma anticipada, de la presencia de una señal reglamentaria, pare, la cual no le es visible desde una distancia suficiente como para permitirle disminuir la velocidad sin apuros. Reducción asimétrica de la calzada, izquierda o derecha. Estas señales se emplearán para advertir al conductor la proximidad a una reducción en el ancho de la calzada con desplazamiento del eje a la izquierda o a la derecha. Esta reducción puede ser del número de carriles o simplemente de las dimensiones de la calzada. Ensanche simétrico de la calzada. Esta señal se empleará para advertir al conductor la proximidad a una ampliación o ensanche en el ancho de la calzada conservándose el mismo eje. Este ensanche puede ser del número de carriles o simplemente de las dimensiones de la calzada. Prevención de ceda el paso. Esta señal se empleará para advertir al conductor, en forma anticipada, de la presencia de una señal reglamentaria ceda el paso, cuando no es visible desde una distancia suficiente como para permitirle disminuir la velocidad sin apuros. Ensanche asimétrico de la calzada, izquierda o derecha. Esta señal se empleará para advertir al conductor la proximidad a un ensanche o ampliación de la calzada, con desplazamiento del eje hacia la izquierda o a la derecha. Este ensanche puede ser del número de carriles o simplemente de las dimensiones de la calzada. Puente angosto. Esta señal se empleará para advertir al conductor la proximidad a un puente, alcantarilla u obra de similares características, cuyo ancho es inferior al ancho de corona de la vía. Túnel. Esta señal se empleará para advertir al conductor la proximidad a un túnel donde no es permitido adelantar a otro vehículo. Peso máximo total permitido. Esta señal se empleará para advertir al conductor la proximidad a una estructura vial donde el peso máximo está limitado al indicado en toneladas en la señal. Circulación en dos sentidos. Esta señal se empleará para advertir al conductor que transita por una vía de un solo sentido, que se aproxima a un tramo de la vía, sin separador central, en el cual la circulación se efectúa en los dos sentidos. Flecha direccional.
Esta señal se empleará para advertir al conductor la proximidad a un cambio repentino en la trayectoria de circulación de la vía. Se usará especialmente cuando las condiciones de visibilidad no permiten percibir con claridad el tramo siguiente de la vía. Curva y contracurva peligrosas. Izquierda, derecha. Derecha, izquierda. Estas señales se emplearán para advertir al conductor la proximidad de una curva peligrosa a la izquierda o a la derecha, seguidas de una contracurva de características similares. Zona de derrumbe. Esta señal se empleará para advertir al conductor la proximidad a un tramo de la vía en el cual es frecuente que los taludes estén generando derrumbes o caída de piedras sobre la vía. 3 carriles, 2 en contraflujo. Esta señal se empleará para advertir al conductor la proximidad a un sector de la vía que contiene 3 carriles, de los cuales uno será por la derecha, en el sentido en que se observa la señal, y los otros 2 en el sentido opuesto, en contraflujo. Superficie deslizante. Esta señal se empleará para advertir al conductor la proximidad a un tramo de la vía en el cual el material superficial está suelto o el pavimento es resbaladizo, especialmente en condiciones de humedad y el vehículo puede deslizarse peligrosamente. Maquinaria agrícola en la vía. Esta señal se empleará para advertir al conductor la proximidad a un tramo de la vía utilizado frecuentemente por maquinaria agrícola. Su colocación no debe entenderse como una autorización tácita para el tránsito de esta clase de vehículos, sino como una advertencia de un posible riesgo. Peatones en la vía. Esta señal se empleará para advertir al conductor la proximidad a lugares frecuentados por peatones que caminan sobre la calzada o la cruzan a nivel, en un sitio determinado. Zona escolar. Esta señal se empleará para advertir al conductor la proximidad a una zona de actividad escolar, en la cual puede existir un cruce especial destinado a los escolares. Zona deportiva. Esta señal se empleará para advertir al conductor la proximidad a una zona destinada a campos de juego adyacentes a la vía. Animales en la vía. Esta señal se empleará para advertir al conductor la posibilidad de tránsito de animales sobre la vía. Altura libre. Esta señal se empleará para advertir al conductor la proximidad a una estructura cuyo espacio libre vertical está limitado al indicado, en metros, en la señal. Ancho libre. Esta señal se empleará para advertir al conductor la proximidad a una estructura cuyo ancho libre está limitado al indicado en la señal, en metros. Cruce a nivel con el ferrocarril. Esta señal se empleará para advertir al conductor la proximidad a un paso a nivel con el ferrocarril, sin barrera o con barrera operada manual o automáticamente al paso del tren. Barrera. Esta señal se empleará para advertir al conductor la proximidad a una barrera para detener el tránsito con el fin de hacer un control policial, aduanero, de tránsito o de recaudo de peaje. Iniciación de separador, 2 sentidos. Esta señal se empleará para advertir al conductor la proximidad a un tramo de vía que contiene un separador central o isla que canaliza el tránsito en los 2 sentidos. Iniciación de vía con separador, 1 sentido. Esta señal se empleará para advertir al conductor la proximidad a un sector de vía que contiene un separador central o isla que canaliza el tránsito en un solo sentido. Terminación de vía con separador, 2 sentidos. Esta señal se empleará para advertir al conductor que circula por una vía con tránsito en los 2 sentidos y con separador central, la próxima terminación del separador conservándose la circulación del tránsito en los 2 sentidos. Terminación de vía con separador, 1 sentido. Esta señal se empleará para advertir al conductor que circula por una vía con tránsito en un sentido y con separador central, la próxima terminación del separador central. Final del pavimento.
Esta señal se empleará para advertir al conductor la próxima terminación del tramo pavimentado y el comienzo de una vía sin pavimento. Ciclistas en la vía. Esta señal se empleará para advertir a los conductores la proximidad de un tramo de vía utilizado frecuentemente por ciclistas. Riesgo de accidente. Esta señal se empleará para advertir al conductor la proximidad a un sector de vía en el cual se presentan accidentes con frecuencia, de acuerdo con las estadísticas registradas por las autoridades de tránsito.